¿Recuerdas cuando nada parecía capaz de separarlos? Dormían en la misma habitación, se reían de los mismos chistes, hacían planes para el futuro. Era como si el mundo fuera demasiado pequeño para tanta complicidad. Pero el tiempo pasó, y de repente, esa conexión empezó a desvanecerse. Hoy apenas se hablan. Llegó su cumpleaños y ni siquiera le enviaste un mensaje. En Navidad el abrazo fue rápido, casi mecánico, más un gesto de costumbre que de cariño. Y en el fondo, duele darse cuenta de que alguien que una vez fue tu mejor amigo ahora parece un extraño con quien compartes la misma sangre, pero ya no el mismo corazón. Si te sientes así, quédate conmigo, porque en este vídeo te lo voy a mostrar. ¿Por qué ocurre esto? Y, lo que es más importante, ¿qué puedes hacer para cambiar esta historia? Hoy revelaré 7 razones profundas. Estas son las razones por las que los hermanos se distancian con el paso de los años. Pero no se trata de las explicaciones superficiales que has escuchado antes. Son razones ocultas, sutiles, casi invisibles, patrones emocionales que sin darnos cuenta erosionan incluso los lazos más fuertes. Todo esto a la luz de la antigua sabiduría de Confucio, quien comprendió el arte de las relaciones humanas como pocos. Así que, antes de profundizar en este tema, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Porque lo que estás a punto de descubrir podría no solo explicar la distancia que sientes, sino también allanar el camino para una verdadera reconciliación, si es lo que tu corazón aún anhela. Comencemos. La principal razón por la que tantos hermanos se distancian con el paso de los años es rivalidad infantil no resuelta. Tendemos a creer que la rivalidad entre hermanos es cosa del pasado, al igual que los juguetes, las peleas por el espacio y las disputas por la atención. Pero lo cierto es que rara vez desaparece. Confucio ya nos enseñó, las heridas de la infancia no sanan con el tiempo, simplemente se esconden bajo las capas de la vida adulta. Y eso es precisamente lo que ocurre con la rivalidad entre hermanos. No desaparece, simplemente cambia de forma. Permanece ahí, latente pero aún viva, sangrando en silencio. Déjenme contarles la historia de Adrien y Miguel. Crecieron en un hogar donde las comparaciones formaban parte de la rutina diaria. Su padre siempre decía: ¿por qué no sacas notas como tu hermano? Mira lo mucho más responsable que es tu hermano. Intenta aprender de él, Miguel. Estas palabras, repetidas durante años, crearon una rivalidad que ninguno de los dos eligió. Adrien, el hijo ejemplar, cargaba con el peso de tener que ser siempre perfecto. Miguel, el hijo problemático, creció con la constante sensación de nunca ser lo suficientemente bueno. Pasó el tiempo, crecieron, pero las heridas no sanaron. Cada logro de Adrien era un doloroso recordatorio para Miguel, la prueba viviente de que aún estaba rezagado. Y cada dificultad de Miguel parecía para Adrien una confirmación de lo que su padre siempre decía. Hoy, a las 45 y 42, durante años, apenas se hablaron. No porque se hubieran peleado, sino porque estar cerca el uno del otro todavía duele. Es como reabrir una vieja herida. El dolor de ser comparado, medido y etiquetado a lo largo de la vida. Confucio dijo: los hermanos que se vieron obligados a competir durante la infancia optan por la distancia en la edad adulta, no por falta de amor, sino por autopreservación emocional. Si te identificaste con esta historia, o si algo similar ocurrió en tu familia, escríbelo en los comentarios. Disputa sin resolver, porque reconocer la herida es el primer paso para comenzar a sanarla. La segunda razón por la que los hermanos acaban distanciándose es cuando siguen caminos radicalmente diferentes en la vida. Cuando somos niños, el mundo es el mismo. La misma casa, la misma escuela, los mismos amigos en la calle. Pero, a medida que pasa el tiempo, cada uno comienza a forjar su propio camino. Y a veces, esos caminos se distancian tanto que es como si vivieran en planetas diferentes. Confucio solía decir: cuando dos ríos nacen en la misma montaña, pero desembocan en océanos diferentes, llega un punto en que sus aguas ya no se reconocen entre sí. Eso es exactamente lo que pasó con Elodia y Sofía. Dos hermanas que fueron inseparables hasta que 20 años, se reían juntos de todo, hacían planes para el futuro y prometían que nada cambiaría. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Elodie se casó joven, ella tenía 3 hijos, se convirtió en ama de casa en un pueblo pequeño. Sofía, en cambio, se mudó a la capital, forjó una exitosa carrera en Derecho, viajó por el mundo y decidió no casarse. Cuando llegaron a 40 años, los dos seguían viéndose en fiestas familiares, pero era como hablar con un extraño.
Las preocupaciones de Élodie giraban en torno a los pañales, el colegio de los niños, las facturas de la casa y el cansancio del matrimonio. Para Sofía, todo eso parecía insignificante. Las historias de Sofía, viajes, nuevas relaciones, ascensos, le sonaban frívolas e incluso dolorosas a Élodie, que sentía que había dejado de lado sus propios sueños por el bien de su familia. Ninguno de los dos juzgaba abiertamente al otro, pero entre ellos reinaba un pesado silencio, una sensación de ya no pertenecemos al mismo mundo. Confucio enseñó, la distancia entre hermanos no se mide en kilómetros, sino en experiencias no compartidas. Cuando sus vidas se vuelven tan diferentes que ya no reconocen el camino del otro, la conexión se rompe naturalmente. La tercera razón que separa a los hermanos es desigualdad financiera y resentimiento. Quizás esta sea una de las causas más tóxicas y también una de las menos comentadas. Cuando un hermano prospera y el otro lucha por sobrevivir, la relación cambia, y casi nunca cambia para mejor. Confucio ya lo advirtió. El dinero no crea amor entre hermanos, pero la desigualdad económica a menudo crea resentimiento. Voy a contaros la historia de Alejandro, Carlos y Nicolás, tres hermanos que crecieron muy unidos. En su infancia compartieron todo, juguetes, sueños e incluso la misma habitación. Pero en la edad adulta, el destino los llevó por caminos muy diferentes. Alexandre se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Una gran casa, coches importados, viajes por todo el mundo. Carlos logró una vida estable de clase media con un buen trabajo, pero sin lujos. Nicolai, por otro lado, se enfrentaba a dificultades, trabajos temporales, deudas y alquileres atrasados. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a complicarse. Alexander, el más rico de la familia, empezó a sentirse utilizado. Cada vez que la familia se reunía, Nicolai terminaba pidiendo dinero prestado, dinero que nunca devolvía. Carlos, intentando aligerar el ambiente, hizo comentarios sutiles. Algunos nacen con suerte, otros tienen que trabajar el doble. Gradualmente, Alexandre dejó de hablar de sus logros. Evitaba mencionar viajes o nuevas compras para no incomodar y para evitar más peticiones. Nicolai, por su parte, empezó a sentirse humillado. Cada fiesta en la lujosa casa de su hermano era un doloroso recordatorio de su propio fracaso. Y cada vez que Alexander decía no a una petición de ayuda, sonaba a rechazo, no a límite. Mientras tanto, Carlos, atrapado entre ambos mundos, se sentía invisible. Ni lo suficientemente rico como para ser admirado, ni lo suficientemente pobre como para inspirar lástima. Con el tiempo las reuniones se hicieron menos frecuentes. Alexandre empezó a pasar más tiempo con amigos que compartían su mismo estilo de vida. Nicolai comenzó a evitar las reuniones familiares para no sentirse expuesto. Y Carlos se cansó de intentar mantener el equilibrio entre ambos mundos. Confucio dijo, cuando los hermanos no pueden celebrar los logros del otro sin envidia, ni apoyarse mutuamente en las dificultades sin resentimiento, la distancia se vuelve inevitable. A cuarta razón, por eso tantos hermanos terminan distanciándose. El conflicto en torno al cuidado de los padres ancianos. Esta es sin duda una de las causas más dolorosas y lamentablemente también una de las más comunes. Cuando los padres envejecen y necesitan cuidados, las viejas dinámicas familiares resurgen con toda su fuerza y a menudo revelan resentimientos que han permanecido latentes durante años. Confucio dijo, la verdadera prueba del carácter de un niño no se encuentra en la fortaleza de sus padres, sino en su debilidad. Déjenme contarles la historia de Isabel, Camila y Sofía, tres hermanas que siempre parecieron muy unidas, hasta que a su madre le diagnosticaron Alzheimer. Isabel vivía más cerca y terminó encargándose de casi todos los cuidados diarios. Adaptó su rutina laboral, vio cómo su matrimonio se tambaleaba y sintió que su propia salud emocional se deterioraba. Pero se mantuvo firme, repitiéndose a sí misma, «Alguien tiene que hacer esto». Camila vivía en otra ciudad. Ayudaba económicamente, pero casi nunca aparecía. Dijo que el trabajo no se lo permitía, que no podía dejarlo todo así como así. Y aunque se justificaba, la culpa la carcomía por dentro. Esta culpa se convirtió en actitud defensiva. Criticaba la forma en que Isabel cuidaba de su madre, como si eso fuera a aliviar su propia conciencia. Sofía, la más pequeña, siempre ha sido tratada como la bebé de la familia. En el fondo, esperaba que sus hermanas mayores se encargaran de todo, como siempre lo habían hecho. ¿El resultado? Isabel se sintió exhaustos y abandonados. Camila sintió culpable e incomprendido.
Y Sofía sintió perdido, sin comprender por qué todos estaban tan enojados con ella. Tras el fallecimiento de su madre, la distancia entre los tres se volvió casi irreversible. El reparto de la herencia se convirtió en un campo de batalla, no tanto por el dinero, sino por algo mucho más profundo, el sentimiento de injusticia. Cada una creía que había dado más o que merecía más. Otras querían compensar lo que no habían podido hacer. Confucio advirtió: los hermanos que no pueden compartir la carga del cuidado de sus padres rara vez logran mantener el vínculo después de que estos hayan fallecido. Si esta historia te ha conmovido, por favor dale a me gusta y comparte este vídeo. Muchos hermanos viven este dolor silencioso, y quizás lo que acabas de escuchar ayude a alguien a comprender e incluso a reconectar. A quinta razón por eso tantos hermanos terminan distanciándose, cuando las alianzas matrimoniales crean barreras. Cuando los hermanos se casan, entra en juego una nueva dinámica y con ella nuevos lazos, nuevas lealtades y a veces nuevas barreras. Confucio observó: cuando un hombre se casa gana una esposa, pero a veces pierde un hermano. No porque el matrimonio sea malo, sino porque las lealtades se reconfiguran. Déjenme contarles la historia de Luca y Pablo, dos hermanos que siempre fueron inseparables. Desde pequeños fueron cómplices en todo: aventuras, secretos, planes de futuro. Pero todo empezó a cambiar cuando Luca se casó. Elena nunca dijo abiertamente que no le gustaba a Pablo, pero él pensaba que era inmaduro, impulsivo, una mala influencia. No le prohibió las visitas, pero hacía comentarios sutiles, ofrecía críticas veladas y ocasionalmente creaba coincidencias en su agenda para evitar los encuentros. Luca, deseando paz en su matrimonio, comenzó a distanciarse. Es más fácil así, pensó. Pablo, sin comprender del todo el motivo, sintió el rechazo y, dolido, también comenzó a distanciarse. Y poco a poco, el vínculo que parecía irrompible comenzó a desmoronarse en silencio. Pero a veces ocurre lo contrario. Consideremos el caso de Puerto Pequeño y Sofía, dos hermanas muy unidas. Cuando Sofía se casó, Ricardo Marina siguió actuando como antes, llamando a cualquier hora, apareciendo inesperadamente, esperando que su hermana lo dejara todo para ayudarla, como si nada hubiera cambiado. Ricardo, comprensiblemente, empezó a sentirse incómodo. Sentía que no se estaban respetando los límites de la pareja. Sofía se vio atrapada en un fuego cruzado, entre la lealtad a su hermana y el respeto a su matrimonio. En definitiva, para proteger su propia relación, necesitaba poner límites a Marina. Pero Marina lo interpretó como un rechazo. Y así, sin pelea, sin grandes palabras, solo con silencio y resentimiento tácito, la distancia se instaló. Confucio enseñó: los hermanos sabios entienden que el matrimonio cambia la dinámica, pero no tiene por qué destruir los lazos fraternales. Esto, sin embargo, requiere madurez y empatía por parte de todos. A sexta razón, la razón por la que tantos hermanos se alejan es a causa de viejas heridas que nunca fueron perdonadas. A veces no es la distancia, el dinero ni el tiempo lo que separa, sino una herida silenciosa guardada en lo más profundo que nunca ha sanado. Estas heridas son como deudas emocionales, y cuanto más tiempo pasa, más intereses acumulan. Confucio dijo: el perdón tardío se vuelve imposible. Una herida que no se trata mientras está fresca se convierte en gangrena con el tiempo. Déjenme contarles la historia de Claire y Mónica. Cuando ellos habían 16 y 18 años, Mónica empezó a salir con el chico del que Claire estaba secretamente enamorada. Para Mónica fue simplemente un romance adolescente sin importancia que terminó al cabo de unos meses. Pero para Claire fue una traición, pequeña a ojos de los demás, enorme a sus propios ojos. Ella nunca dijo nada, no peleó ni lloró delante de su hermana. Simplemente se lo tragó y se lo guardó para sí misma. Pero el silencio no curó nada, solo permitió que el resentimiento echara raíces. 3 décadas después, en 46 y 48 años, los dos seguían viéndose en reuniones familiares. Hablaban cortésmente, intercambiaban sonrisas, pero había un muro invisible entre ellos. Mónica no lo entendía. Fue hace tanto tiempo, éramos adolescentes. Pero Claire aún cargaba con ese viejo dolor, ahora endurecido, fosilizado por 30 años de silencio. Y este tipo de historias no son infrecuentes. Consideremos el caso de Fabián y Juan. Cuando su padre falleció, Fabián le prestó una cantidad importante de dinero a Juan, que estaba pasando por un momento difícil. Juan prometió pagar. Nunca pagó.
Fabián nunca cobró, pero tampoco olvidó jamás. Y Juan, en el fondo, sabía que debía hacerlo. Sentía vergüenza y al mismo tiempo resentimiento porque su hermano estaba mejor económicamente. 20 años aprobaron. El dinero nunca fue devuelto, el perdón nunca fue concedido y el asunto nunca fue discutido. Pero ahí estaba él, un elefante invisible en cada conversación, en cada encuentro, haciendo imposible cualquier cercanía verdadera. Confucio enseñó: entre hermanos el silencio sobre los agravios es más destructivo que el conflicto abierto, porque el conflicto aún ofrece la posibilidad de reconciliación, el silencio no. A séptima y última razón, la razón por la que los hermanos se distancian es quizás la más difícil de aceptar, pero también una de las más liberadoras. Personalidades simplemente incompatibles. El distanciamiento no siempre proviene de una pelea, un viejo rencor o una gran injusticia. A veces surge de lo más sencillo y más honesto de reconocer: somos demasiado diferentes. Confucio, con su sabiduría ancestral, ya dijo algo sorprendentemente relevante hoy en día. No todos los lazos de sangre crean una afinidad espiritual. Forzar una cercanía donde no existe una conexión natural es sembrar resentimiento disfrazado de deber. Eso fue lo que pasó con Clara y Elena. Nunca pelearon, nunca compitieron, nunca sufrieron traumas graves. Pero además, nunca tuvieron mucho en común. Clara era introspectiva, analítica y planificadora. Me gustaba el silencio, la rutina, la previsibilidad. Elena era todo lo contrario: extrovertida, emocional, impulsiva. Le encantaba la improvisación, el ruido y el movimiento constante. En la infancia estar juntos era inevitable. Vivían juntos, estudiaban juntos y la estructura familiar mantenía su cercanía. Pero cuando llegaron a la edad adulta y pudieron elegir a sus propias parejas, naturalmente tomaron rumbos diferentes. No hubo resentimiento, simplemente falta de armonía. Y sin embargo, ambos cargaban con la culpa, porque la sociedad enseña que los hermanos deben ser inseparables, que la sangre es más espesa que el agua. Pero la verdad es que no todo amor tiene que ser íntimo para ser verdadero. Confucio lo entendió claramente. No todas las relaciones, ni siquiera las de sangre, están destinadas a una intimidad profunda, y eso está bien. No hace que nadie sea frío ni que esté equivocado. Simplemente es humano. Ahora que hemos explorado las 7 razones, quiero abordar la pregunta que muchos de ustedes se están haciendo. ¿Hay algo que pueda hacer ahora? Confucio arroja luz sobre este tema. No todo distanciamiento puede ni debe revertirse, pero todo distanciamiento merece ser comprendido. La comprensión es el primer paso hacia cualquier decisión consciente. Si la ausencia se debe a disputas sin resolver, alguien tiene que tener el valor de decir la verdad. Creo que crecimos en una dinámica de comparación que nos perjudicó a ambos. ¿Podemos hablar de ello? Reconocer el problema sin culpar ni atacar es el primer paso para sanar. Si es para diferentes caminos de vida, quizás se trate de encontrar nuevos puntos de conexión. Nuestras vidas han cambiado, nuestros mundos se han separado, pero aún me importas. ¿Podemos encontrar maneras de conectar que respeten a quienes nos hemos convertido? Pequeños gestos, intereses compartidos o recuerdos del pasado pueden crear puentes donde parecía imposible. Si la razón es desigualdad financiera, es hora de establecer límites claros y honestos. Te quiero, pero no puedo ser tu banco. Espero que me quieras independientemente de mi éxito o mis dificultades económicas. La honestidad protege la relación y la autoestima de todos. Cuando implica cuidado parental, la comunicación abierta y la planificación justa son necesarias. Repartir las responsabilidades con honestidad, teniendo en cuenta el tiempo, la distancia y las limitaciones de cada persona, evita el resentimiento silencioso. Si el problema es cónyuges creando barreras, es hora de un diálogo maduro. Mi matrimonio es una prioridad, pero tú también eres importante. ¿Encontramos un equilibrio sano? Es fundamental establecer límites claros sin culpar a nadie. Para heridas imperdonables, la valentía es fundamental. Hay algo del pasado que nunca resolvimos. ¿Podemos hablar de ello de una vez por todas? El silencio solo prolonga el dolor. ¿Y si simplemente es así? Incompatibilidad de personalidades. Confucio nos enseña a aceptar con compasión. No todas las relaciones tienen que ser intensas. El respeto y los buenos deseos a distancia pueden ser suficientes. La lección final de Confucio es poderosa. No todas las relaciones rotas necesitan ser reparadas. Algunas deben ser aceptadas, otras lamentadas, otras dejadas ir en paz. No estás obligado a tener intimidad con tu hermano o hermana.
Las relaciones cordiales y distantes, o aquellas limitadas a eventos familiares, no son fracasos. Lo que importa es que actuaste conscientemente, lo intentaste cuando era importante y encontraste la paz cuando la cercanía no era posible. La medida de una relación sana entre hermanos no es necesariamente la cercanía, sino ausencia de resentimiento. Es posible estar lejos y aún así estar en paz. Así pues, tras analizar estas 7 razones, la gran lección que nos deja Confucio es sencilla, pero profunda. No todo distanciamiento entre hermanos es un defecto, ni toda distancia es señal de odio. A veces, los hermanos se distancian porque crecieron, porque la vida los llevó por caminos diferentes o simplemente porque sus personalidades no encajan como esperábamos. Lo importante no es forzar la cercanía, sino cultivarla. Respeto, comprensión y ausencia de resentimiento. Amar desde la distancia también es amar. Si este video te conmovió, quiero escuchar tu historia. Comenta abajo cuál de estas 7 razones resuena más con tu experiencia y cómo la has afrontado. Dale me gusta al video si te ayudó a comprender mejor tu relación con tus hermanos y compártelo con alguien a quien también le pueda servir esta reflexión. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque juntos podemos transformar estos lazos difíciles en comprensión, empatía y paz. Recuerda, la distancia no significa la ausencia de amor, sino una forma diferente de preservarlo.